Las unidades de presión, ¿sí? La presión se puede medir en cualquiera de estas dimensionales que aparecen por acá. O sea, se puede medir en gramos por centímetro cuadrado, se puede medir en milímetros de mercurio, en PSI, en pulgadas de agua, en pulgadas de mercurio, ¿sí? En atmósferas, en milímetros de Hg o mercurio y en toneladas por pulgada, ¿sí? O por pie cuadrado. En cualquiera de esas variables, dimensionales, perdón, vamos a encontrar nosotros los elementos secundarios de los medidores de presión, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver la división de los medidores. Como todas las divisiones que hemos visto hasta ahora, pues existen varias formas de dividir los medidores, en este caso los de presión. Esta es una de ellas, pues diremos que la primera son los mecánicos, la segunda los eléctricos y los electrónicos. Es una forma de dividir los medidores de presión. Luego, entre los mecánicos tenemos que unos de ellos son los que comparan las presiones, una presión conocida con una desconocida, en donde generalmente la presión conocida es la atmosférica. Los otros que emplean la deformación de un elemento internamente como elemento primario, ¿sí? Y los eléctricos, sí, pues son los que nos miden una variación de voltaje, ¿sí? Pueden variar alguna otra propiedad, así como los electrónicos, que es básicamente lo mismo, solo que con un voltaje más pequeño, o sea, nos miden ahí el milivoltaje. Los instrumentos que emplean una presión conocida con una desconocida, ¿sí? Son los que están clasificados dentro del primer grupo. Por ejemplo, el ejemplo ahí que aparece es un tubo U, que es el más conocido, ¿sí? En donde la presión conocida, como les mencionaba, pues es esta que tenemos acá, o sea, es la atmósfera. O sea, un lado del tubo U va a la atmósfera y esta otra parte de acá pues va conectada, ¿sí? a la presión que se quiere medir. Luego, dentro del segundo grupo están los que utilizan una deformación de un elemento, ¿sí? En el caso que tenemos acá, el elemento primario, ¿sí? Que se tiene, pues es un fuelle, ¿sí? Este que tenemos acá, esto que tenemos acá es un fuelle, el cual se deforma con la presión, y ese movimiento pues es el que se utiliza para detectar la presión. Luego, dentro del primer grupo, o sea, de los que utilizan una fuerza conocida para compararla con una desconocida, están los medidores de columna líquida, ¿sí? Que es como el tubo U que vimos al principio, ¿sí? O sea, el tubo U, ¿sí? Como una variación del primero, pues está el manómetro inclinado, que generalmente se utiliza para medir el tiro en las chimeneas. Está el detector de presiones diferenciales tipo cubeta, el manómetro de anillo en balanza y el grupo de los medidores de campana, que todos estos utilizan el principio de comparar una fuerza conocida con la fuerza desconocida, que es la que queremos al final conocer. Y acá pues tenemos una vista de los famosos tubos U que ustedes ya conocen. Acá pues lo que tengo es el manómetro inclinado indicador de tiro. Como ustedes pueden ver, es una variante realmente del tubo U, con la diferencia de que acá este brazo pues está inclinado, ¿sí? El principio de operación pues es exactamente el mismo. Luego acá un poco el recordatorio que cómo influye en un tubo U la densidad de los líquidos. Por ejemplo, ahí aparecen tres medidores, sí, o sea, uno que tiene como líquido dentro del capilar tiene agua, este otro tiene aceite y este tercero pues tiene mercurio, ¿sí?
comparemos los dos extremos, digamos este del aceite, ¿sí?, con este que tiene mercurio. La presión que está acá dentro de la tubería en este punto, ¿sí?, este punto de acá y este otro punto de acá en la del mercurio, pues es la misma presión, o sea, la P sub 2. Entonces vean ustedes de que acá en el tubo U que tiene aceite, ¿sí?, como es menos pesado que el agua, vean ustedes la diferencia acá de altura de la columna, ¿sí?, o sea, es mayor esta diferencia, ¿sí? Vean ustedes la diferencia acá del mercurio, es pequeñita, ¿sí? Entonces podemos decir de que este medidor que utiliza un aceite que es mucho menos denso que el agua, es menos pesado, tiene un mayor desplazamiento en la columna, por consiguiente va a ser un instrumento, ¿sí?, en donde nosotros podemos, o sea, es un instrumento más sensible pues a los cambios de presión. Si la diferencia de presiones que ustedes van a medir es muy grande, pues entonces podrían utilizar el mercurio, ¿sí?, porque ahí entonces se compensaría con el peso que tiene el mercurio. Luego el manómetro tipo cubeta, ¿sí?, este se utiliza para las mediciones diferenciales de hasta 5000 libras por pulgada cuadrada. Vean ustedes, es exactamente el mismo principio, con la diferencia que su configuración pues es diferente. Ya tenemos válvulas y flotadores en los extremos, ¿sí? Bajo el mismo principio está el manómetro de anillo en balanza, ¿sí?, con la diferencia de que acá dependiendo de hacia dónde se desplaza el mercurio, pues así va a ser el sentido de rotación que vaya a tener, ¿sí? Generalmente pues este es un manómetro que se utiliza para presiones bajas, ya que generalmente es construido de plásticos, ¿sí?, que son flexibles. Luego tenemos el grupo de los medidores de campana, ¿sí?, que bueno, operan en base al principio de equilibrio de presión o de fuerza. El primero pues es el medidor de campana de balancín, ¿sí?, en donde pues ustedes ven acá en la parte izquierda que la presión ingresa por acá, ¿sí?, a la parte acá interna de la campana, ¿sí?, la cual pues acá se tiene un fluido que es el sellador para sellar ahí la presión, ¿sí? Luego pues internamente tiene un pivote, ¿sí?, donde pivota, y acá finalmente pues tenemos la indicación, ¿sí? De la misma manera pues están los medidores de campana doble, con la diferencia de que acá pues tenemos tanto en la presión 1 como en la presión 2 una campana, y ahí se tiene el movimiento de pivote siempre, que se utiliza para la lectura en el indicador. El medidor de campana balanceado con resorte es exactamente el mismo principio, con la diferencia de que la presión 2, ¿sí?, ingresa acá como en las anteriores, ¿sí?, al interior de la campana, mientras que la presión 1 pues ingresa por esta otra parte de acá para la parte exterior de la campana, y el principio es exactamente el mismo, la diferencia ahí de las presiones. Luego el medidor de Dubrovin, ¿sí?, que ese se utiliza para la medición de vacíos. Prácticamente este es un medidor que en su parte interna dijéramos tiene una especie acá como de flotador, ¿sí?, y entonces esta parte de acá pues va conectada a la parte donde nosotros queremos medir el vacío. Y el vacuómetro MacLeod, ¿sí?, que es también para medición de vacío. Estos dos instrumentos pues básicamente se utilizan más que todo en laboratorios, ¿sí? Ahora, dentro del segundo grupo, que son los medidores, digamos, un poco más fuertes, por así decirlo, para el trabajo en la industria, que son los que tienen en su parte interna un elemento que se deflecta con la presión, pues tenemos el medidor de diafragma flexible,
los fuelles y los tubos Bourdon, básicamente, ¿sí? Bien, el medidor de diafragma, ¿sí? Tiene algunas ventajas, ya que pues soporta presiones repentinas, sobrecargas repentinas, ¿sí? Existen también para la medición de presión y vacío. Veamos acá un poquitito el dibujo. Acá en donde dice válvula de corte de 3 vías, acá ingresa la presión, ¿sí? Entonces acá en esta parte es en donde se tiene realmente el diafragma, que es flexible, ¿sí? Esta parte de acá es el diafragma, ¿sí? Entonces acá al llegar la presión a la parte de acá inferior del diafragma, dijéramos, se tiene un movimiento, ¿sí? Y ese movimiento es el que se aprovecha acá en el indicador, se deflecta dependiendo el valor de la presión, y tenemos la lectura acá en la carátula, ¿sí? Los manómetros de fuelle son un tanto especiales, dijéramos, porque estos también me permiten, al igual que el diafragma, medir presiones positivas o negativas, pero con la diferencia de que estos también me sirven para la diferencia de presiones. No el mismo aparato para las 3 presiones, pero sí bajo el mismo principio de fuelle. De tal manera pues que tenemos acá esta configuración para la medición de presiones positivas y negativas, ¿sí? Tanto me mide la presión positiva como negativa, o sea, el vacío. Es decir, este prácticamente es un manovacuómetro. El manovacuómetro es el instrumento de presión que me mide tanto presión como vacío. El medidor de fuelle también se utiliza para la medición de presiones absolutas. Es la presión que va desde la parte inferior de la gráfica, ¿se recuerdan? ¿Sí? Entonces este me sirve para medir presiones absolutas. En su parte del instrumento en sí, es esta parte de acá, que prácticamente es un depósito, por así decirlo, de vacío, ¿sí? Y dentro de estos, el último pues es este medidor que me sirve para medir las presiones diferenciales, ¿sí? O sea, este es el manómetro que tiene entonces la característica de que bajo el mismo principio se puede medir las presiones diferenciales, presión positiva y presión negativa. O sea, instrumentos cada uno diferentes. Por favor, aquí no se confundan. Eso no quiere decir de que si yo tengo un manómetro de fuelle me va a servir para medir las 3 presiones. No, es uno para cada aplicación. Podría venir el manovacómetro con la positiva y la negativa, ¿sí? Pero no hay incluida la presión diferencial.